¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Valentina? Buen día, Isela, buen día, Anderson, buen día, Yanela, buen día, Omar, buen día, Paolo, buen día, Nicole. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a desarrollar parte de lo que es la literatura medieval y también parte de lo que es la literatura moderna, donde está presente tanto el Renacimiento como el Barroco. ¿Qué tal, Stephanie? Buen día, Aldo. ¿Qué tal, Kareli? Buen día. Bien, entonces empezamos. Vamos a desarrollar parte de lo que es la literatura medieval, tanto el Renacimiento y el Barroco. Recuerda que ahí está presente también la Edad de Oro, en el caso español. Así que comenzamos. ¿Qué tal, Ismael? Buen día. A ver, empezamos con la literatura medieval. Recordemos que al hablar de la literatura medieval comprende desde el siglo V al siglo XV, ¿no? Esta producción literaria se caracteriza por tener una visión teocéntrica. Hay una formación de lenguas romances. Recuerda que la lengua oficial va a ser el latín, pero recordemos que vamos a encontrar también otras lenguas, ¿no? Las llamadas lenguas romances, lenguas vulgares, ¿no? Pero ten en cuenta que la lengua oficial es el latín, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a encontrar una producción literaria escrita, una producción literaria oral, una producción culta y una producción popular. Bien, en este periodo también está el surgimiento de los llamados cantares de gesta. ¿Qué tal, Stephanie? Buen día. Buen día, José. Buen día, David. Por acá nos pregunta Stephanie, profesora, ¿a qué se refiere los cantares de gesta? El cantar de gesta es una composición oral donde se narra las grandes hazañas de un héroe nacional. El claro ejemplo del cantar de gesta va a ser el Mío Cid. Ahorita vamos a hablar del Mío Cid. Bien, entonces, en este periodo de la literatura medieval aparecerá una serie de elementos, ¿no? Recuerda que, producto de la influencia de la Iglesia, vamos a encontrar la visión teocéntrica, ¿no? Todo gira en torno a la condición divina, ¿no? A Dios. Y van a surgir también los cantares de gesta. Los cantares de gesta, recuerda que son estas composiciones que buscan exaltar a una nación a través de las hazañas de un héroe. Vamos a encontrar también dentro de la literatura medieval
ya en la época del siglo XIV, los primeros brotes del humanismo. A ver, por acá nos preguntan, ¿y la visión teocéntrica? Que todo gira en torno a Dios. Habíamos mencionado, por ejemplo, que la literatura clásica, ¿no? La literatura griega, era una producción antropocéntrica, que todo giraba en torno al ser humano. Y la literatura medieval, vamos a encontrar una visión teocéntrica, que todo esté girando en torno a Dios. Producto de la influencia que tiene la iglesia, ¿no? Producto de la influencia de la iglesia. Entonces, de la literatura medieval vamos a observar estas producciones que van a desarrollarse, ¿no? Los cantares de gesta, van a aparecer también los llamados trovadores y juglares. Recuerda, los juglares son aquellos que componen los cantares de gesta, los que divulgan al pueblo los cantares de gesta. Mientras los trovadores son aquellos poetas que cantan, ¿no? Estos elementos sentimentales o también llamados amorosos. Los cantares de gesta son relatos heroicos en verso que reflejan el afán de los pueblos por crearse una identidad nacional a través de el símbolo de un héroe. Los cantares de gestas van a tener como temas más característicos a los elementos del plano de la historia, los acontecimientos históricos, pero también están vinculados con algunos elementos de fantasía. La producción literaria, el cantar de gesta, va a estar difundida a través de la oralidad, ¿no? Pasa de generación a generación y recuerda por los juglares. Tiene una base histórica el cantar de gesta y es considerado más realista que una epopeya, porque el cantar de gesta utiliza acontecimientos históricos o también personajes históricos, ¿no? Ah, cuando dice tiene base, difusión oral y juglaresca, quiere decir que va a ser difundido a través de los juglares. La noción de juglaresca es la difusión de los juglares. Ujú. Y mítico, eso está vinculado, ¿no? A los elementos religiosos, ¿no? Donde están las divinidades, los elementos míticos. En el cantar de gesta tiende a no tener elementos míticos. Tiene más bien a ser personajes parte de la historia o acontecimientos históricos. Por acá, a ver, Amílcar nos dice, profesor, en la literatura medieval está la Divina Comedia y el Mío Cid, o se separan. El Mío Cid, al igual que la Divina Comedia, son dos obras fundamentales de la literatura medieval. Ujú.
Por ejemplo, en el caso del Mio Cid, lo que vamos a ver en un instante, porque estamos mencionando los cantares de gesta, en el caso español, ¿no? El siglo XII. Mientras que la Divina Comedia va a ser una obra del siglo XIV, en el llamado Trecento, ¿no? El Trecento italiano. Es parte también de la literatura medieval. Bien, entonces el cantar de gesta se representa a un héroe que tiene una cierta sabiduría, ¿no? Fuerza, ¿no? Y simboliza una nación. Por eso que el cantar de gesta recuerda, a través del héroe, las hazañas de este héroe se representa a una nación. La técnica, en el caso de los cantares de gesta, se utiliza una métrica irregular. No hay una métrica fija, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Mio Cid, la métrica oscila entre 10 a 20 sílabas, ¿no? De cada verso. A ver, otra pregunta por aquí. La Divina Comedia está en el prospecto, en el último prospecto de examen de admisión, el que se tomó el octubre, si no me equivoco, ¿no? Del año pasado, se omitió la Divina Comedia. Se omitió la Divina Comedia en el último prospecto del examen de admisión. Puede ser que de pronto en este nuevo prospecto para mm, marzo, ¿no? Para marzo, del examen de admisión, fines de marzo, pueda volver o no. Pero se omitió la Divina Comedia, ¿no? Y por acá nos menciona, profesor, los trovadores son poetas que cantan poemas sentimentales. Sí, los trovadores, ellos van a estar vinculados a la lírica y está vinculado a los elementos sentimentales. Se va a utilizar el recurso de la repetición, ¿no? Y también la simplicidad sintáctica, porque recuerda que el cantar de gesta está vinculado a los elementos populares. Así que vamos ahora a hablar del Mio Cid. Por ahí están preguntando algunos puntos esenciales del Mio Cid. Por ejemplo, el Mio Cid, ¿cuántas métricas tiene? Recordemos que en el plano métrico del Mio Cid, eh, la composición del Mio Cid oscila entre 10 a 20 sílabas métricas, pero predomina las sílabas 14 y 16. Por eso que es una métrica irregular. Y por acá Yanela nos menciona, se desconoce el nombre del autor, sí. El Cantar del Mío Cid es una composición oral cuyo autor se desconoce, ¿no? Es de forma anónima. No se sabe con exactitud quién es el autor. Y el Mío Cid, según Ramón Benédez Pidal, el poema habría sido compuesto de forma oral aproximadamente en el año de 1110 y reelaborada en el año de 1140 por otro juglar, ¿no? El poema habría sido llevado a la escritura por el copista medieval Per Abad en el año de 1307. Antes se creía que Per Abad era el autor del Mio Cid, pero solamente se descubrió que es un simple copista, ¿no? Aquel que llevó de la oralidad a la escritura. Así que
Pero Abad en el año de 1307. ¿Hay referencias socioculturales dentro de la obra? Sí. Por ejemplo, estamos en un contexto de la Guerra Santa, el enfrentamiento, recuerda, entre los cristianos y los moros, ¿no? Los personajes son de distintos estratos sociales. Tenemos infantes, infanzones, ¿no? Condes, reyes. Entonces, hay diferentes dis- eh, estratos sociales representados, ¿no? Tanto la clase alta, la nobleza de sangre, como la llamada nobleza de privilegio, ¿no? O la llamada nobleza advenediza, que sería el Cid. Recuerda que el Cid no es parte de la nobleza, ¿no? Es parte de la clase alta, pero por decisión del rey está en la corte. Exacto, Jonathan. El conflicto entre la nobleza linajuda, o la nobleza de linaje, y la nobleza advenediza, que va a ser un tema dentro de la obra del Mío Cid, ¿no? O un subtema, ¿no? Dentro del Mío Cid. Y eso se ve representado en el Cid y el enfrentamiento de los infantes de Carrión o a García Ordóñez. ¿A qué género pertenece? Al género épico, el Mío Cid, especie cantar de gesta, el tipo de narrador, un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo. La versificación, lo que habíamos mencionado hace poco, la métrica irregular, tenemos versos que oscilan entre 10 a 20 sílabas métricas, predominando los versos de 14 y 16 sílabas métricas. Por tanto, es una rima imperfecta. La división, la obra está dividida en tres cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas de las hijas del Cid, y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Recordemos que la obra se centra en la recuperación de la honra de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Todo gira en torno a esa temática, por eso que es el tema central. Y también vamos a encontrar subtemas, ¿no? Como el conflicto que se había mencionado ahí, Jonathan, el conflicto entre la nobleza linajuda y la advenediza, el ascenso social por mérito de la guerra, ¿no? El amor a la familia, ¿no? La picardía, la lealtad, la sumisión o el vasallaje ante el rey, son algunos subtemas que se pueden encontrar dentro de la obra. Muy bien. Con relación a la historia del Mío Cid, bueno, ustedes ya conocen la historia del Mío Cid, ¿no? Lo habrán leído por ahí, lo habrán escuchado, ¿no? Habrán visto algunos resúmenes del Mío Cid. Recuerda que esta obra está dividida en tres partes, ¿no? Y nos habla cómo de pronto Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, va a ser desterrado de Castilla. ¿Y por qué? Por una calumnia de García Ordóñez. Efectivamente, ¿no? La calumnia de García Ordóñez.
Rodrigo Díaz de Vivar le dan 9 días de plazo para salir de toda Castilla. Rodrigo le dice a todos sus vasallos que si desean quedarse, él va a tratar de dar todo lo que tiene, ¿no? Para que ellos no puedan pasarle nada, ¿no? Ya que el único que ha sido desterrado es el propio Rodrigo, ¿no? Pero sus vasallos le dicen a Rodrigo Díaz de Vivar que también se irán al destierro con él. Por eso que Rodrigo tendrá que marcharse, ¿no? Y van a llegar a Burgos con la intención de encontrar posada, pero nadie en Burgos le va a querer ayudar. Así que de pronto Martín Antolínez ayuda al Cid sabiendo que también será expulsado. Recuerda que aquí en Burgos una niña le dice, ¿no? Que no pueden ayudarlo porque el rey ha decretado aquel que ayude al Cid será desterrado. Martín Antolínez, aún sabiendo eso, ayuda al Cid, le da comida, bebida, ¿no? Y además engaña a los judíos Raquel y Vidas para obtener 2 cofres llenos de tesoros. Junto a Martín Antolínez y los demás se retiran. Recuerda que Rodrigo va a dejar a su familia en buen recaudo. A ver, por ahí. ¿Alguien no puede ver la pantalla? No se preocupen, voy a ver, a compartir una vez más. Ya, ahora sí. Espero que ahora sí, ¿no? Para los que no podían ver, por ahí me han escrito en interno. Ahora sí, se puede ver, ¿no? Normal. Para los que no veían, los que no veían. Sí, por interno me estaban diciendo, profe, no puedo ver la pantalla. A ver, ya he vuelto a compartir la pantalla. Ahora sí, muy bien. Continuamos. Les decía que Martín Antolínez es el que ayuda al Cid, ¿no? Va a engañar a los judíos Raquel y Vida. Recuerda que ya el Cid tiene dinero, deja a su familia en buen recaudo y está a punto de concretarse el tiempo, ¿no? Le da 9 días de plazo, recuerda. Así que el Cid va a lograr vencer a gana Alcócer, llega a Barcelona y logra vencer a Ramón Berenguer, obteniendo la espada colada. Recuerda que antes de salir de Castilla, el Cid sueña, ¿no? Y en medio del sueño aparece el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel que le está diciendo al Cid que puede ir a luchar contra los moros, ¿no? Recuerda que estamos en una sociedad vinculado a la noción cristiana, ¿no? Y aquí estamos hablando también de la Guerra Santa. Entonces hay una suerte de evangelización. Y estamos observando que ese pasaje donde el Cid duerme y en medio del sueño aparece el arcángel Gabriel es una característica de la literatura medieval, el teocentrismo, ¿no? Y el sentido de la Guerra Santa, ¿no? Mata a los moros, ¿no? Entonces, ahí está la concepción de la Guerra Santa, ¿no? Bueno, no le dice, pues, el arcángel Gabriel mata a los moros, pero le dice en otras palabras eso, ¿no? Dios está contigo, así que si quieres, puedes matarlos, ¿no? Que nada te va a pasar, ¿no? Ahí está el sentido de la evangelización, ¿no? Entonces se da el enfrentamiento contra los moros. Y efectivamente el Cid gana, porque Dios está acompañándolo, ¿no? Y ahí estamos observando esos elementos teocéntricos, ¿ves? Gana entonces Alcócer, Barcelona, logra vencer a Ramón Berenguer, obtiene la espada colada y el primer cantar recuerda que va a terminar cuando Ramón Berenguer va a huir, ¿no? Esos son los sucesos más representativos, ¿no? En el mío Cid, en la primera parte. En la segunda, que es las bodas de las hijas del Cid, Rodrigo ha llegado a Valencia, ha conquistado Valencia después de unos años. Recuerda que ya Rodrigo ha mandado
una dádiva al Cid. El primer cantar termina cuando Ramón Berenguer huye. Ahí termina el primer cantar. ¿Por qué huye Ramón Berenguer? Sucede que cuando el Cid logra atrapar a todos los de Barcelona, Ramón Berenguer no desea comer. O sea, es un prisionero, pero no desea comer, ¿no? Y como él no come, tampoco sus vasallos comen. Pasan los días y él como hace una especie de huelga de hambre, ¿no? No quiere comer. Y el Cid se compadece, no solamente de él, sino de sus vasallos, porque le siguen al conde de Barcelona. Y por eso que le hace un trato. Si tú comes, voy a liberarte, ¿no? Porque si comía Ramón Berenguer, también comía sus vasallos. Y el Cid no quería, pues, que mueran varias personas, ¿no? Por causa de Ramón Berenguer. Y hace un trato, ¿no? Liberaré a uno de tus vasallos, tú también serás liberado con tal que comas, ¿no? Aliméntate. Ramón Berenguer no quiere, pero más adelante hace caso, ¿no? Y entonces come y todos sus vasallos comían, ¿no? Ah, eso era, lo que pasa es que Ramón Berenguer es un personaje soberbio, ¿no? Y es un personaje que ha sido vencido por Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? O sea, es un moro que ha sido vencido por un cristiano. Y por eso que producto de su soberbia, producto también de su forma de ser, entonces se sentía humillado, ¿no? Se sentía humillado al estar como prisionero y que se le estén dando comida, ¿no? Entonces, bajo eso, por acá José nos dice, está haciendo su berrinche. Claro, hacía su berrinche, su protesta, ¿no? Para que de pronto observen en cierta medida su fortaleza, ¿no? Pero eso generaba que sus vasallos también mueran de hambre, ¿no? Y por eso que Rodrigo se compadece y hacen esa especie de promesa. Así que le da un caballo a Ramón Berenguer para que al día siguiente pueda marchar, pero Ramón Berenguer cree, más bien, ¿ya? Claro, cree más bien Ramón Berenguer que todo esto es un juego, ¿no? De Rodrigo. Así que agarra el caballo y huye, ¿no? No quiere esperar más tiempo, porque cree que de pronto lo van a matar, ¿no? Sí, si comía, iba a liberar a él y a uno de sus vasallos, ¿no? Y a uno de sus vasallos, ¿no? Ujú. Y Ramón Berenguer no esperó, así que de pronto huye, ¿no? No espera el día siguiente, huye. En este primer cantar se ha llevado una dádiva al rey de España. Las dádivas son regalos. En el segundo cantar, el Cid logra conquistar Valencia y le lleva dos dádivas, o sea, dos tributos, dos regalos enormes, ¿no? Al rey. Quien lleva estas dádivas es Minaya, Álvar Fanes de Minaya. Minaya lleva y de pronto el Cid se sorprende, ¿no? Le dice, ¿de quiénes son estos regalos, Minaya? Y Minaya le dice, es del Cid, aquel que usted lo desterró. Él ha logrado conquistar Valencia, ¿no? Y le entrega estos regalos. Todavía es leal a usted. Y entonces el rey ahí comprende la lealtad de Rodrigo a pesar de ser expulsado de Castilla y decide perdonarle, ¿no? Así en el segundo cantar, la toma de Valencia, el rey perdona al Cid, el Cid se reencuentra con su esposa y sus hijas, y de pronto el rey le dice al Cid, Cid, quiero honrarte aún más, así que de pronto tus hijas se casarán con los infantes de Carrión, que recuerda a los infantes de Carrión son parientes de García Ordóñez, su enemigo. Así que de pronto se da la ceremonia, ¿no? El Cid no quiere casar a sus hijas con los infantes, pero el rey lo decide, ¿no? Y por ello, al final, el rey casa a los infantes con Elvira y Sol, ¿no?
Se da la celebración con una especie de 14, 15 días de celebración, ¿no? Así finaliza la segunda parte con la celebración de las bodas de las hijas del Cid. ¿Por qué querían casarlas con ellas? Lo que pasa es que el rey pensaba que casando a las hijas del Cid con los infantes de Carrión era una especie de premio, ¿no? Por todo el esfuerzo que hizo el Cid para conquistar diferentes ciudades en nombre del rey. Y además recuerda que el Cid no pertenece a la nobleza. Recuerda, el Cid no es parte de la nobleza, ¿no? El Cid está vinculado al pueblo, obviamente que tiene un rango mayor a las personas del pueblo, pero no es parte de la nobleza. Entonces el rey quiere honrar al Cid casando a sus hijas con alguien de la nobleza para que suba de estatus el Cid y su familia. O sea, eso es lo que quiere el rey, ¿no? Que el Cid suba de estatus, porque ya está vinculado su familia del Cid con algunos nobles y va a subir de estatus, ¿no? Y los infantes de Carrión, en cambio, piden al rey que los case con las hijas del Cid. ¿Por qué? Porque los infantes de Carrión desean no solamente las tierras del Cid, sino también el prestigio del Cid. Claro, es un matrimonio arreglado. Ujú. En el tercer cantar, la afrenta de Corpes, sucede que los moros se reagrupan, van a luchar contra el Cid va a tener que enfrentarlos y como ahora ya no está el rey y su séquito, solamente están los infantes de Carrión y todo el ejército. Claro, los infantes de Carrión desean, mira, los infantes de Carrión son cobardes, los infantes de Carrión, ¿no? Y entonces, ser parientes o estar vinculados al Cid le da una cierta noción de prestigio, ¿no? ¿En qué sentido? Porque recuerda que el Cid es temido por muchos. Así que de pronto Fernando y Diego digan, nosotros somos parte de la familia del Cid a sus enemigos, entonces los enemigos van a temblar, pues, ¿no? Porque conocen al Cid. Así que no van a querer meterse con los infantes de Carrión. Ese es el prestigio del Cid, ¿no? Su fuerza, ¿no? Su lucha en guerra. Porque los infantes de Carrión ven al Cid y ven a Elvira y Sol como sus inferiores. Los ven como sus inferiores. Solamente está casándose por la noción del prestigio y también las riquezas del Cid. Bien, entonces en la afrenta de Corpes vamos a encontrar que aparece el rey Búcar, se enfrenta con el Cid logra vencerlo y obtiene la espada Tizón. El Cid logra obtener esta espada y como los infantes han luchado, el Cid regala estas dos espadas a los infantes. Recuerda aquí también el pasaje del león en una jaula, ¿no? El león sale de la jaula y los infantes corren desesperadamente, gritan, ¿no? Al ver que el león está fuera de su jaula, ¿no? Ahí te das cuenta de la cobardía de los infantes, ¿no? Y todos se sorprenden, ¿no? El Cid va frente al león, ¿no? Le mira fijamente, le agarra de la melena y lo mete en una jaula. Y todos empiezan a elogiar la valentía del Cid, ¿no? El Cid, mira, sin nada, sin espada, sin nada, va frente al león, lo agarra de la melena y lo guarda en su jaula. Y todos empiezan a murmurar la cobardía de los infantes de Carrión, ¿no?
Así que de pronto los infantes se sienten humillados, deciden vengarse del Cid a través de las hijas, o sea, a través de sus esposas. Van a retornar a Carrión con sus esposas, el Cid no puede hacer nada, y en este momento el Cid recuerda que ha regalado la espada colada y la espada tizón a los infantes de Carrión. En este momento los infantes se han marchado con Elvira y Sol, y en el Robledal de Corpes, en el pasaje por Corpes, humillan. El rey es el rey Alfonso VI, rey de Castilla. Así que de pronto el Cid, al enterarse que sus hijas han sido ultrajadas, golpeadas y quedaron desnudas en el Robledal de Corpes y los infantes se marcharon, ¿no? El Cid, al darse cuenta de esa humillación, bueno, salva a sus hijas y el Cid exige al rey de España, al rey Alfonso VI, que se recupere el honor perdido, ¿no? Entonces aquí estamos observando en el tercer cantar la deshonra de las hijas del Cid, ¿no? Ahora, el rey decreta las Cortes de Toledo, el juicio de armas, el rey Alfonso VI, ¿no? Y en este juicio de armas van a tener que enfrentarse los infantes de Carrión con el Cid, pero el Cid manda a algunos emisarios para que se enfrenten con los infantes de Carrión. Antes de ello, el Cid exige la devolución de las espadas Tizona o Tizón y la espada colada, que se rompe el matrimonio entre el Cid, entre las hijas del Cid y los infantes de Carrión, ¿no? También menciona eso. Y también pide que se le devuelva la dote. La dote es como un conjunto de dinero, ¿no? Que le entrega el padre de la novia a la familia del novio, ¿no? O al novio, la dote. Entonces, él sí exige eso, que se entregue la dote, que se rompa el matrimonio entre Elvira y Sol y Fernando y Diego, y que a su vez se devuelva la espada colada y tizón. Y eso es lo que el rey hace, ¿no? Todos los que están en este lugar, en la corte de Toledo, aceptan. Y se da el enfrentamiento con los infantes de Carrión. Recuerda que el Cid no se enfrenta, el Cid manda algunos emisarios para que logren enfrentarse con los infantes de Carrión. Tras la victoria, aparecerán los infantes de Navarra y Aragón y pedirán las manos de las hijas del Cid, restituyéndose el honor perdido. Ese es el mío Cid, ¿ves? Ahí están los tres pasajes de la obra. Los infantes de Navarra y Aragón van a ser, o sea, estas dos familias van a ser los futuros reyes de España, ¿no? Los infantes de Navarra y Aragón. Son dos casas muy importantes que recuerden, esas casas de ahí van a salir los reyes, ¿no? Más adelante, de esas casas, ¿no? De los de Navarra y Aragón. Ahora, por ahí preguntaron, profesor, ¿por qué calumnió García Ordóñez al Cid, ¿no? Por ahí había una pregunta que estaba eh, esperando para respuesta. Sucede que García Ordóñez se enoja con el Cid porque el Cid lo humilla, ¿no? Cuando el Cid va a recoger las pares reales en Granada, en Sevilla, perdón, y Córdoba, se observa un enfrentamiento entre el rey de Sevilla con el rey de Granada, que eran reyes moros. Y los condes leoneses, entre ellos García Ordóñez, estaba apoyando a un rey moro, o sea, al rey de Granada. Se da el enfrentamiento, Rodrigo logra vencerlos, ¿no? Y humilla a García Ordóñez, meciéndole la barba, ¿no? Pero García Ordóñez retorna a Castilla y le dice al rey
Alfonso VI, tu súbdito te está robando. Tu súbdito está robándote los tributos que le mandas a recoger. Y esa es una calumnia porque el Cid no había robado nada. Y el rey le cree. Por eso que el rey decreta 9 días de plazo para que el Cid pueda salir de Castilla. Bien, ese es el mío Cid, la obra vinculado a España. Sí, en Barcelona logra vencer a Ramón Berenguer. Luego de la época medieval aparece la literatura del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Las producciones literarias del Renacimiento y Barroco. Bien, en el Renacimiento vamos a encontrar que se desarrolla en Italia, Florencia, siglo XV, máximo esplendor, siglo XVI. Ahí está, Valentina. Recordemos que en el Renacimiento se desarrolla en Italia, Florencia, máximo esplendor, siglo XVI. Recordemos que el Renacimiento que busca retornar a los modelos grecolatinos. Así que los autores de el Renacimiento van a retornar a los modelos clásicos, ¿no? Aquí vamos a encontrar como base fundamental del Renacimiento el humanismo. Vuelve la visión antropocéntrica. Quiere decir que todo gira en torno al ser humano. Vuelve el equilibrio entre la forma y el fondo, el culto de la razón. En el siglo XVII se desarrolla el barroco. En el caso del barroco, se le da mayor importancia a la forma y menos importante es el fondo. La forma es la estructura, es el lenguaje. Entonces recuerda, la forma, la estructura, ¿no? Los componentes que se desarrollan, ¿no? O que el autor utiliza para construir una historia, ¿no? Para construir una obra. Y el fondo es el mensaje, el tema, el contenido de la obra. Entonces, en el barroco, mayor importancia no va a ser el fondo, mayor importancia va a tener la forma, la estructura, el lenguaje. Y por eso que en el barroco vamos a encontrar obras que son muy complejas o complicadas de poder leer. Entonces, ten en cuenta la forma y el fondo dentro de la literatura del Renacimiento y del Barroco, ¿no?
Ahora, estas dos manifestaciones, Renacimiento y Barroco, en España se le denomina Edad de Oro, ¿no? Porque la época de esplendor en España, Edad de Oro. En el caso del Barroco, se le da mayor importancia a la forma, por eso que hay una estructura compleja. Tanto el Renacimiento y Barroco van a nutrir a William Shakespeare, ¿no? Es el creador de arquetipos o caracteres humanos. Recuerda que William Shakespeare ha logrado mostrar los componentes humanos en su producción literaria. William Shakespeare logra profundizar en las pasiones humanas, por eso que ahí está la visión antropocéntrica también en William Shakespeare, ¿no? William Shakespeare recuerda que va a utilizar diferentes herramientas teatrales y no es un autor original porque va a adaptar muchas obras, ¿no? Entre ellas Romeo y Julieta. William Shakespeare va a utilizar personajes y estos personajes van a representar algún arquetipo o van a representar alguna cualidad humana. Por ejemplo, Romeo y Julieta representan a la pasión juvenil. Hamlet representa a la duda y la venganza, ¿no? Otelo, los celos, y así, ¿no? Esos son los llamados arquetipos, ¿no? Que a través de los personajes se configure, se represente alguna cualidad humana. En el caso de Romeo y Julieta, a ver, por acá nos menciona para retroceder, muy bien. Por acá nos dice, profesor, también se podría decir que Hamlet representa la duda existencial, en parte. Bien, ahora sí. Por acá nos menciona entonces, Romeo y Julieta recuerda que pertenece al género dramático, especie tragedia, y esta obra está dividida en 5 actos. La obra está escrita tanto en prosa como en verso. Vamos a encontrar un lenguaje poético, o sea, aparecen diferentes
figuras literarias, ¿no? Dentro de la obra. Sobresalen la hipérbole. Recuerda que los escenarios están vinculados en Verona y Mantua, pero el escenario principal es Verona. Hay una pugna entre el odio y el amor, al final triunfa el amor. Recordemos también que esta obra está dividida en 5 actos y a partir del tercer acto ya se genera. Y ya saben ustedes también, Romeo y Julieta lo habrán escuchado, leído y conocer un poco de la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Recordemos que en esta obra de Romeo y Julieta se habla de los Montesco y los Capuleto, dos familias que están en constante enfrentamiento, ¿no? Recuerda que en la obra no se dice con especificación por qué el enfrentamiento de estas dos familias, ¿no? No precisa el enfrentamiento, o sea, el origen del enfrentamiento, pero el enfrentamiento ha llegado, ha calado a tal punto que incluso los sirvientes de estas dos familias se enfrentan entre sí, ¿no? La obra empieza cuando los criados de los Montesco y los Capuleto están enfrentándose verbalmente hasta que aparece Benvolio, primo de Romeo, y Teobaldo, primo de Julieta. Y empiezan a discutir, vienen más Montesco, más Capuleto, y es por ello que el príncipe de Verona, el príncipe Scala, ¿no? O Scalus, advierte, a partir de ese momento está prohibido. Recordemos también que dentro de esta obra está presente la representación del odio encarnado también por el primo de Julieta, ¿no? El príncipe de Verona representa la justicia, representa el equilibrio, y entonces el príncipe decreta a partir de ese instante que está prohibido el enfrentamiento entre los Montesco y los Capuleto. Y si hay un enfrentamiento, los señores Capuleto y Montesco van a ser los que paguen, ¿no? Se retiran y aparece solamente el señor Capuleto se ha retirado, el señor Montesco se queda con Benvolio y le pregunta respecto a Romeo, ya que Romeo está triste, desconsolado. Por eso que Benvolio, al encontrarse con Romeo, le preguntará qué es lo que sucede. Romeo le menciona que ama a Rosalía, una Capuleto, ¿no? Por eso que este amor es imposible. Mientras tanto, el conde Paris, junto con el señor Capuleto, están conversando. El conde Paris quiere la mano de Julieta y va a haber una reunión, una fiesta en su casa, en la casa de los Capuleto, para la decisión final. Romeo asiste a la fiesta junto con Mercucio, el mejor amigo, y Benvolio, ¿no? En la fiesta conoce a Julieta, le da un beso, coquetean, y de pronto, al marcharse, Romeo se da cuenta que a quien ha amado en ese instante es a Julieta, ¿no? Y Julieta también se da cuenta que ha amado a un Montesco.
Porque le pregunta a la nodriza cómo se llama ese joven que se ha marchado y le menciona que se llama Romeo. En la fiesta también ha sucedido algo. Teobaldo, el primo de Julieta, se ha dado cuenta que Romeo está en su casa, por eso que le ha dicho a su tío para que le dé permiso y expulsar a Romeo, pero su tío le ha dicho que no. Por eso que Teobaldo está furioso, ¿no? Y va a querer vengarse en algún momento de Romeo. En el segundo acto, Romeo escucha los lamentos de Julieta en el balcón. Romeo sale del balcón, con Julieta hablan, ¿no? Y juran casarse. Por eso que Romeo, al día siguiente, irá donde Fray Lorenzo a pedirle que los case. Al inicio no quiere Fray Lorenzo, ¿no? Porque se da cuenta que Romeo es voluble, cambia constantemente, pero luego cree que con el casamiento de Romeo y Julieta se logrará al fin terminar con ese odio entre estas dos familias, ¿no? Se da el casamiento de forma clandestina. En el tercer acto, Teobaldo insulta a Romeo, Romeo no quiere luchar por su honor, a cambio de eso Mercucio trata de luchar contra Teobaldo, y es aquí donde Romeo se pone en medio, ¿no? Con la intención de que no sigan los acontecimientos, pero Teobaldo mata a Mercucio de forma intencional, y es ahí que Romeo tendrá que matar a Teobaldo. Viene el príncipe y se decreta el destierro de Romeo a Manto. En el cuarto acto, recuerda que Julieta va a pedir ayuda a Fray Lorenzo. ¿Por qué? Porque ya le han indicado que se casará con el conde París. Fray Lorenzo le da un brebaje para que Julieta pueda fingir estar muerta. Y por ello, que Fray Lorenzo anuncia el entierro de Julieta. En el quinto acto, Romeo, a través de Baltasar, descubre. Recuerda que de pronto, tras los anuncios de Baltasar, Romeo va a tener que retornar a Verona. A pesar, recuerda que Romeo estaba prohibido por el destierro, pero a Romeo ya no le interesa nada de eso, ¿no? Quien debería de haber llegado donde Romeo era Fray Juan, entregando la nota que había escrito Fray Lorenzo, pero no llegó. Así que Romeo, junto con Baltasar, retornan al lugar donde Julieta está siendo velada, ¿no? Como no hay nadie, entran, pero en un momento determinado escuchan voces, se esconden, y es ahí donde aparece el conde París con algún vasallo que tiene el conde París. Romeo sale de su escondite, se enfrentan, Romeo mata al conde París. Está frente a Julieta. Fray Lorenzo ha conocido la verdad, ¿no? Que no ha podido Romeo saber de su plan y por eso va corriendo a la cripta donde estaba enterrada Julieta, ¿no? O donde se le iba a enterrar a Julieta. Pero llega demasiado tarde porque ya Romeo se ha tomado veneno, Julieta despierta y llora, ¿no? Fray Lorenzo le dice para huir, para salir de este lugar porque ya vienen los guardias. No lo mata de la nada al conde París, sino que de pronto Romeo y el conde París discuten. El conde París le acusa a Romeo que por culpa de él, de matar al primo de Julieta, Teobaldo, Julieta haya muerto de pronto deprimida, ¿no? Y Romeo le acusa al conde París que por culpa de él, Julieta ha tenido que, ¿no? Suicidarse o morir producto de exigirle casarse contigo, ¿no? Entonces, los dos tienen una, de pronto,
miran al otro como el culpable de la muerte de Julieta, ¿no? Julieta, entonces, al darse cuenta que Romeo ha tomado veneno, ella intenta abrir el frasco, tomarlo, pero ya no había nada. Trata de succionar el veneno, pero tampoco. Y como escucha los pasos de los guardias, observa la daga que tenía Romeo y con esa daga se suicida. Entonces, tras la muerte de Romeo, o el suicidio de Romeo y el suicidio de Julieta, aparece el príncipe de Verona exhortando a las dos familias para que puedan al fin reconciliarse. Y las dos familias, después de discutir frente a los cadáveres de sus hijos, recapacitan y deciden, por tanto, liberarse, ¿no? De ese odio desmedido y reconciliarse. Por eso que el final termina de esa forma, ¿no? La reconciliación. A ver, vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? Sí, eran los únicos hijos que tenía el señor Capuleto y el señor Montesco, ¿no? Por eso que va a ser una desgracia para ellos. Ollanta, claro, en el Ollantay hay final feliz, ¿no? Cuando se comenzó a dividir las obras en tres actos, eso en el caso del teatro, el teatro español en el barroco, ellos plantean, bueno, Lope de Vega plantea la división en tres actos. Eso es lo que plantea Lope de Vega, ¿no? La obra tiene que estar dividida en tres actos. Esa es en la época del barroco. ¿Cree que ver la película sería igual? No. La película y las obras literarias no se parecen mucho, ¿no? Distorsionan a veces omiten muchos contenidos, ¿no? Aquí hay una película de Romeo y Julieta que se parece mucho a la obra en sí. Es una película de los años 90 por ahí, creo. Que se parece, no, 90 no, creo que es antes todavía, de los 80 90 80 será. Que se parece mucho a la obra. Pero las demás versiones sí, pues no. No recuerdo ahorita el año en sí de Romeo y Julieta, pero es una película que incluso esta película repiten los diálogos, repiten muy seguido los diálogos, o sea, es casi fiel a la obra. Ah, es del año de 1968. Ya. Ahí está, 1968, la película de 1968. Yo pensé que era de los años 80, no, es de los años 60. A ver, por acá, ¿qué han puesto ahí? No,
hay varias versiones, cuidado. Por acá no, Ismael nos pone Romeo y Julieta, ¿no? Hay diferentes versiones. Hay una versión portuguesa o una versión de Brasil incluso también, ¿no? Que es una comedia basada en Romeo y Julieta. Es una película que también es gracioso, hilarante. Que en vez de dos familias, son dos, 12, o sea, no son los Capuleto y los Montescos, sino son de dos hinchas, ¿no? Creo que son de Santos y de ¿qué otro equipo de fútbol? No recuerdo. Bien, pero son dos, el Palmeiras, ahí está, contra los de Santos, algo así. Un poco extraña la película brasileña. Exacto, sí, Valentina, la de 1960 y tanto, 66, 68. Esa película es la, la versión más fiel a la obra. Claro, el audiolibro también puede ser, pero dependiendo de qué audiolibro, porque hay algunos audiolibros ya que son adaptaciones. Por ejemplo, mi novela favorita, hay algunas adaptaciones que tampoco no van a la realidad de la obra, ¿no? O distorsionan un poquito. En cambio, si escuchan el audiolibro de la obra en sí, eso sí, pues, ¿no? Es distinto, ¿no? El Renacimiento y el Barroco son dos manifestaciones distintas. El Renacimiento se desarrolla en el siglo XV, pero su máximo esplendor siglo XVI. Y el Barroco en el siglo XVII. El Barroco en el siglo XVII. Ujú. Ahora, si hablamos de la Edad de Oro, recordemos que la Edad de Oro corresponde tanto siglo XVI, siglo XVII, ¿no? En el caso de la narrativa, lo más importante dentro de la narrativa de la Edad de Oro es la obra de Cervantes, ¿no? Que está dentro del siglo XVII. Sí, recordemos, cuando hablamos de Edad de Oro, estamos hablando de la literatura española, ¿no? Sucede que en España va a ser una época de esplendor y por eso que, producto de esta época de esplendor, se va a desarrollar grandes autores en el siglo XVI y en el siglo XVII. Por eso se le llama a España Edad de Oro, a la época del Renacimiento y el Barroco. Edad de Oro. Ujú, Renacimiento y Barroco. Y en la narrativa, Don Quijote de la Mancha. Y en el teatro, La vida es sueño. Sí, la Edad de Oro abarca Renacimiento y Barroco, o sea, siglo XVI, siglo XVII, que también es parte de la literatura moderna. Por eso que recordemos que la clase de hoy está vinculado justamente a eso, ¿no? Está vinculado a la literatura medieval y parte de la literatura moderna. Por eso que hemos hablado primero sobre William Shakespeare, porque él sintetiza un poco las dos vertientes, Renacimiento y Barroco,
¿no? A través de sus obras. Y ahora estamos mencionando la literatura española, porque la literatura española también muestra elementos del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Por ejemplo, aquí el teatro del Barroco español, La vida es sueño. Y en el caso de la narrativa del siglo XVII, o sea, la narrativa en el Barroco español, está Cervantes, con Don Quijote de la Mancha. Esas son las dos obras literarias que también tienes que conocer, ¿no? Que vienen en el examen de admisión, ¿no? O sea, en el Renacimiento y en el Barroco, en este periodo de Renacimiento y Barroco, son tres obras que son fundamentales, ¿no? Para tu examen de admisión. En el caso de la literatura inglesa, Romeo y Julieta, ¿no? Y en el caso de la literatura española, Don Quijote de la Mancha y La vida es sueño. Don Quijote de la Mancha pertenece, recuerda, al Barroco, está dividida en dos partes. La primera parte se publica en 1605, tiene dos salidas, y la segunda parte se publica en 1615 y solamente se representa una sola salida. La obra nace como una parodia a las novelas de caballería, ¿ya? Pero se convierte en una obra trascendental al momento de representar el conflicto entre el idealismo y el materialismo, que va a ser el tema central de la obra, ¿no? El personaje central va a leer novelas de caballería, pierde la razón y se convierte en un caballero andante, Don Quijote de la Mancha. Así que Alonso Quijano, después de leer novelas de caballería, se convierte en Don Quijote de la Mancha, ¿no? Así que saldrá en aventuras, pero se da cuenta que no ha sido armado caballero, así que su primera gran aventura será ser armado caballero por un noble. En realidad va a ser un dueño de una venta. Y siendo armado caballero, buscará las grandes aventuras que él había leído en una serie de novelas, ¿no? Va a suceder de una serie de situaciones muy graciosas a Don Quijote, hasta que de pronto retorna a su finca, ¿no? Porque va a ser molido a palos por los mercaderes. La segunda salida de Don Quijote ya no va a salir solo, ahora lo acompaña Sancho Panza, que va a representar al materialismo, Don Quijote al idealismo, ¿no? Don Quijote le promete a Sancho Panza una ínsula, así que salen en aventuras y la primera aventura de ambos van a ser los molinos de viento. Don Quijote ve gigantes, Sancho ve molinos. Por eso que Don Quijote se molesta con Sancho porque cree que está siendo o está teniendo miedo y por eso que le está hablando de esa forma. Y Don Quijote le dice, bueno, Sancho, si tienes miedo no me acompañes, yo lucharé contra los gigantes, ¿no? Y es por eso que Don Quijote sale volando por las aspas de molino. Y ahí vamos a encontrar, a partir de la presencia de Sancho Panza, una serie de aventuras donde se representa la realidad y la ficción, el ser y el parecer, y el contraste que se presenta en estos dos personajes, ¿no? En la tercera salida, que sería la segunda parte de la historia, Don Quijote y Sancho van a salir en busca de un autor. Sucede que Sansón Carrasco le ha dicho a Don Quijote y Sancho que son famosos, que se ha publicado una novela sobre sus aventuras. Pero a Don Quijote no le ha gustado mucho algunos pasajes de esa novela, por eso que deciden marcharse, ¿no? Y en medio de esta búsqueda van a encontrarse también con diferentes aventuras, entre ellos Don Quijote se enfrentará al Caballero de los Espejos, que es el propio Sansón Carrasco, que quiere vencerlo para que Don Quijote pueda retornar derrotado y recobrar la razón. Entonces, la tercera salida, recuerda que Don Quijote se enfrenta al Caballero de los Espejos. Pierde el Caballero de los Espejos, o sea, Sansón Carrasco, y más adelante Sansón Carrasco se vestirá como el Caballero de la Blanca Luna, enfrentando a Don Quijote. Logra vencerlo,
Don Quijote derrotado retorna a su finca, enferma, está en su lecho de muerte y recobra la razón. Mientras que Sancho Panza, llorando, le pide a Don Quijote que no se deje vencer, que todavía hay princesas para liberar, gigantes para destruir. Sancho Panza se ha influenciado, se ha dejado influenciar por la visión de Don Quijote. Por eso que aquí encontramos un cruce de psicologías, ¿no? La quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Una característica de la novela de Cervantes es el uso del estilo cervantino, el uso de tres registros lingüísticos. El registro señorial, los personajes que pertenecen a la clase alta hablan de esa forma. El registro del narrador y por último el registro popular o coloquial. Ahí está entonces la obra Don Quijote de la Mancha, ¿no? Son tres registros lingüísticos. El registro señorial, donde se desarrolla un lenguaje pulcro, un lenguaje erudito, ¿no? Un lenguaje vinculado a la aristocracia, a la clase alta, ¿no? El lenguaje señorial. Tenemos el lenguaje del narrador, ¿no? Un lenguaje neutro, o sea, ni tan elevado ni tan popular, ¿no? El registro del narrador y el registro coloquial. Los personajes de bajos recursos o los personajes que pertenecen a esta clase social, a la clase baja, van a hablar coloquialmente. Sancho Panza, por ejemplo, habla coloquialmente, ¿no? Don Quijote, que es un hidalgo, habla de forma señorial. Muy bien, eso sería entonces Don Quijote de la Mancha de Cervantes. En el caso del teatro barroco, no te olvides La vida es sueño de Calderón de la Barca. El teatro del barroco es muy importante, ¿no? El teatro del barroco, recordemos, está desarrollado a través de estos lineamientos, ¿no? La obra tiene que estar dividida en tres actos: la presencia del gracioso, el uso del contraste, ¿ya? La vida es sueño, no te olvides, el límite difuso entre la realidad y la ficción o el sueño, ¿no? Que es el tema central de la obra. Sí, ya lo volví a compartir, José. Ujú. La vida es sueño pertenece a Calderón de la Barca, un teatro reflexivo, un teatro aristocrático, ¿ya? En cambio, Lope de Vega tiene un teatro popular, un teatro nacional. Así que vamos a ver la diferencia entre Lope y Calderón de la Barca, ¿no? Segismundo es el personaje central de la historia, de la vida de sueño. No puede diferenciar entre lo que es la realidad y el sueño, ¿no? Él está sumergido, ¿no? Está dentro de la torre y cuando sale de la torre, cuando está en el palacio, cree entonces que esto es parte de un sueño, ¿no? Él está enmarrocado desde que ha nacido, por eso que aquí se plantea la temática de la libertad, ¿no? Rosaura ha sido deshonrada por Astolfo, así que Rosaura ha llegado a Polonia con la intención de buscar a Astolfo para casarse con ella, ¿no? Y recuperar así el honor perdido. Por eso que la temática del honor está presente. Lleva de acompañante a Clarín, su escudero, ¿no? Clarín es la representación de la picardía, el personaje Clarín. Tenemos también, por ejemplo, ¿no? A Clotaldo siendo leal al rey a toda costa, ¿no? La lealtad. El que cuida, recuerda, Clotaldo cuida a Segismundo, ¿no? Es leal al rey Basilio. Y tenemos a Astolfo, el duque de Moscovia, aquel que ha deseado
llegar a Polonia, olvidarse de Rosaura con la finalidad de casarse con Estrella y obtener todo el reino de Polonia. Astolfo la ambición. Basilio cree que su hijo será un rey déspota y lo va a humillar, por eso queda encerrado a Segismundo desde muy pequeño, pero su conciencia le está atormentando, así que ya siendo joven Segismundo lo va a liberar para ver si efectivamente Segismundo o no es el gran culpable producto de esta predestinación, ¿no? Lo liberan, lo llevan al palacio, Segismundo comete algunos actos por la desesperación, lo vuelven a encerrar y su condena de Basilio es que ya no salga de la torre, ¿no? Va a querer dar el reino a Astolfo, pero el pueblo se levanta contra el rey y su posible decisión, liberando a Segismundo. Segismundo cree que es un sueño, ¿no? Pero aún así entiende que lo más importante no es de pronto saber si es un sueño o la realidad, sino lo más importante es de pronto las acciones que uno realice, tanto en vida como en muerte, ¿no? Por eso que Segismundo dice, tanto en la vida, o sea, en la existencia humana, en la realidad como en el sueño, la existencia del ser humano radica justamente en la acción. Y por eso que Segismundo decide obrar bien, por si de pronto está soñando, no despertar, obrando bien. Y si está despierto, estas acciones le traerán beneficio también. Sí, Segismundo va a ser encerrado en una torre por un presagio, ¿no? Porque Basilio, a través de la astrología, ¿no? Se da cuenta que su hijo iba a ser un rey déspota, o sea, Segismundo iba a ser un rey déspota y lo iba a humillar, ¿no? Por eso es que de pronto Basilio encierra a Segismundo, ¿no? Por ese presagio, ¿no? Ya a través, ese vaticinio a través de la astrología. Ujú. Y al final, Segismundo se convierte en rey, pero no humilla a su padre Basilio. Más bien, le dice para que puedan gobernar juntos, ¿no? Y Segismundo obra bien. Rosaura ha llegado a Polonia con la intención de encontrarse con Astolfo, el duque de Moscovia, ya que Astolfo le había prometido a Rosaura casarse con ella, y Rosaura cree en las palabras de Astolfo, pero Astolfo se marcha, dejando a Rosaura con la promesa incumplida. Y como ha sido deshonrada Rosaura, tiene que buscar a Astolfo y exigirle que se case con ella para que así pueda recuperar el honor perdido. Muy bien, esa sería entonces la vida de sueño, ¿no? Al final Segismundo obra bien, perdona a Clotaldo, a su padre no lo humilla y a Rosaura y Astolfo le exige a Astolfo para que se case con Rosaura y pueda recuperar el honor perdido. Clarín es el que es asesinado, ¿no? Muere, bueno, de forma por una flecha, ¿no? Una flecha perdida por ahí. Y por acá dice, ¿por qué Rosaura va donde Segismundo? Ah, lo que pasa es que cuando Rosaura llega junto a Clarín a Polonia, tienen un pequeño accidente, ¿no? En una pequeña colina y cae Rosaura, ¿no? De esa colina y al levantarse observa una torre. En esa torre
Segismundo estaba encerrado y nadie podía pasar esa torre, ¿no? Nadie podía entrar a la torre. Pero como Rosaura no era de Polonia, no sabía de pronto esa prohibición, así que Rosaura y Clarín entran a la torre y ahí conocen a Segismundo. Por eso que lo atrapan a Rosaura y a Clarín, que estaba vestido de caballero, y lo manda a ejecutar, ¿no? Porque era la decisión del rey. Pero antes de ejecutarlo, Rosaura saca una espada y Clotaldo se da cuenta que esa espada le pertenecía a él. Y es ahí que se da cuenta que iba a ejecutar a su hijo, ¿no? Por eso que va a pedir clemencia al rey Basilio. Y Basilio en ese momento le dice a todos los nobles que tiene un hijo encerrado en una torre, producto del presagio, y que lo va a liberar. Y si de pronto comete un acto, Segismundo será encerrado una vez más a la torre y Astolfo será el nuevo rey. Lo alegórico quiere decir que se está desarrollando, se está utilizando una imagen, un elemento de la realidad para representar un concepto abstracto, ¿no? O un concepto que puede ser abstracto, no necesariamente es, sino que puede ser abstracto. Por ejemplo, en la Divina Comedia, el- la selva oscura es una imagen o una representación de la realidad, pero alegóricamente representa un concepto un tanto abstracto, que es el mundo del pecado, ¿no? Ese es el sentido de la noción de lo alegórico. Pregunta número uno. Respuesta a la número uno. Correcto. Durante la Edad Media, el latín, considerado como la lengua culta, se empleó al componer obras religiosas y filosóficas, ¿no? Ujú. Vamos con la número dos. Claro, en la número dos estamos observando el destierro, ¿no? Cuando dice, ya veis qué preciso es el separarnos en vida, ¿no? Destierro. Sí, Astolfo se va a casar con Rosaura y así se recupera el honor perdido y Segismundo se casará con Estrella. Pregunta número tres. Aquí estamos observando, de familia ilustre somos los infantes de Carrión y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. Ellos son de la nobleza por linaje y aquí la nobleza advenediza. Entonces un conflicto entre estos dos. La E. Cuatro. Claro, aquí en la número 4 se está desarrollando, ¿no? Teobaldo, recuerda, es furioso Teobaldo, ¿no? Y Teobaldo quiere sangre, ¿no? Así que la rivalidad instaurada entre dos nobles familias que viven en Verona, los Capuleto y los Montesco. Pregunta 5. Empleo de un lenguaje con gran riqueza poética e ingenio. ¿Qué sostiene este citado fragmento? Hay un lenguaje poético, uso de metáforas. Correcto. Uso de metáforas. Pregunta 6. Emplea contrastes de conceptos antinómicos, sí. Recuerda, el contraste es sí o sí, ¿no? Las figuras literarias son empleadas.
para conseguir una expresión más clara. Estamos hablando del barroco. El barroco complejiza, no busca enclarecer. Postula que el destino del ser humano es alcanzar el paraíso tras la muerte. No tiene nada que ver con la visión del barroco. ¿Presenta un estilo en el cual se sobresale el retorcimiento y complejidad? Sí. La respuesta es la A. Y con esta última pregunta nos vamos. Pregunta 7. Acá, ¿no? Acá está la respuesta, ¿no? Deténgase vuestra merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Don Quijote creía que estaba luchando contra los moros, pero en realidad no. Son como títeres, algo así, ¿no? Hay un distorsionamiento entre la realidad y la ficción, ¿no? El contraste. La 7 la C. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes y también buen inicio de semana. Cuídense.